Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos comenzando un nuevo video. Vamos a estar trabajando hoy un video acerca del filósofo Leibniz. Es un filósofo del siglo XVII. Vamos a estar viendo algunas nociones que me parecen particularmente interesantes para presentar. Y lo vamos a estar haciendo de la mano de otro filósofo que se llama Gilles Deleuze, del cual ya he realizado anteriormente un video que se llama Rizoma y que tiene que ver con el texto que lleva ese mismo nombre y que fue escrito por Deleuze y por Guattari. Bien, vamos a comenzar entonces con la placa de presentación. Para eso vamos a preparar la pantalla. Este efecto de infinito que están viendo ahora está bastante en sintonía con el tema que vamos a trabajar hoy, que justamente, como ven, tiene como título Singularidad de infinito. Es el título que elegí para el video de hoy, porque es bastante representativo de los temas que vamos a estar trabajando. El libro del cual estas clases están tomadas y son la fuente, se llama el Leibniz de Deleuze. Ahí tienen a la derecha. Es editorial Cactus, fue publicado en el año 2006. Y vamos a ver hoy las primeras 5 clases. Vamos a ver en el video de hoy, voy a hablar de las primeras 5 clases, que son del año 1980. ¿Sí? Las siguientes clases son de los años 86, 87 y quizás realice un poco más adelante un nuevo video que sea continuación de este. ¿Sí? En principio vamos a estar presentando algunos conceptos para conocer a este autor que tienen cierta complejidad, pero que al mismo tiempo son sumamente interesantes para pensar temas ligados a la subjetividad, ¿sí? Y a esta palabra, ¿no es cierto? Singularidad, que particularmente me interesa. Bien, algunas características estamos viendo ahí acerca de Leibniz. Eh, por supuesto, polifacético, ¿no es cierto? Ahí leí por ahí que lo llaman el último genio universal. Filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario, político, bueno, cubrió una cantidad de actividades, de temáticas y de producciones bastante notable. Estamos hablando del siglo XVII, 1646-1716, entre el siglo XVII y comienzos del XVIII, ¿sí? Su ciudad natal, Leipzig. Vamos a ver algunos pocos conceptos en el video de hoy para presentar el tema. El primer concepto va a ser el de razón suficiente. Lo que va a hacer Leibniz, nos va contando Deleuze en estas clases, es dar vuelta al principio de identidad. Dar vuelta significa ver cuál es la recíproca del principio de identidad. Lo voy a explicar de la manera más breve y clara posible, siendo un tema tan complejo, ¿no es cierto? El principio de identidad, el ejemplo más básico es A igual A, ¿sí? O en términos de personas, obviamente, por ejemplo, Juan igual Juan. Eso es una proposición idéntica en el sentido de reciprocidad, ¿no es cierto? Lo que va a decir Deleuze es que el principio de identidad va a incluir tanto proposiciones recíprocas como proposiciones que se van a dar por inclusión, que no se van a dar por reciprocidad. Y por inclusión, un ejemplo puede ser: el triángulo tiene 3 lados, ¿sí? Si queremos ver el mismo ejemplo, pero desde el punto de vista de la reciprocidad, sería: el triángulo tiene 3 ángulos, ¿sí? Lo que va a hacer Leibniz es, a partir de esta inclusión o inherencia, que es una de las características del principio de identidad, de las proposiciones idénticas,
va a decir, bueno, veamos cuál es la recíproca del principio de identidad. Y Leibniz va a decir que la recíproca lo va a llamar principio de razón suficiente. ¿Por qué lo llama así? Dice, bueno, el principio de identidad nos da una base sólida, pero en sí mismo no nos hace pensar nada, ¿sí? Entonces, Deleuze nos cuenta que Leibniz va a forzar el principio de identidad, a verlo desde otro lado, con las herramientas que él cuenta también como matemático, ¿no es cierto? El cálculo diferencial va a ser algo muy, muy relevante, muy importante en ese sentido, para tener una visión que esté en relación con esta dimensión de lo infinito, ¿no es cierto? Que era algo tan presente en el siglo XVII, ¿no es cierto? En muchas filosofías del siglo XVII. Entonces el principio de razón suficiente lo que va a dar la pauta es que todo juicio que podamos hacer acerca de alguien va a ser un juicio de atribución. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, todo aquello que tenga que ver con relaciones, con localizaciones espaciales, temporales, etcétera, van a ser atributos de la noción de esa persona de quien se trate. Vamos a empezar con algunos ejemplos, que son los ejemplos que da el mismo Leibniz. César ha cruzado el Rubicón, ¿sí? Un ejemplo histórico en el cual tiene que ver con la fundación de la ciudad de Roma. Julio César, el franquear el Rubicón, lo que va a decir es que el franquear el Rubicón, que sería el predicado de esa frase, lo que va a dar cuenta desde este principio de razón suficiente es que ese hecho de franquear el Rubicón está incluido no en César mismo, sino en lo que va a llamar la noción de César, ¿sí? Que vamos a ver con qué tiene que ver eso. Entonces, la primera frase de esta primera placa, con respecto al principio de razón suficiente, dice: para cada cosa existe un concepto que da cuenta tanto de la cosa como de sus relaciones con otras cosas, comprendiendo esto, sus causas y sus efectos. Esto lo vamos a ir desarrollando. Primero quiero señalar que Leibniz distingue causas de razón, no es lo mismo. Razón va a ser algo bastante más amplio que causa. Justamente en esta siguiente frase aparece esa distinción. Dice que en causa, por ejemplo, A remite a B, B remite a C, etcétera, como una cadena. Al contrario, en razón, la relación que A mantiene con B está comprendida en la noción de A, ¿sí? Y viceversa, ¿no es cierto? Bien, entonces esto tiene que ver con un principio de inherencia o de expresión. Este concepto de noción tiene que ver con eso. Hay algo que se va desplegando, que se va desenrollando, podemos decir. Explicar, desplegar, desenrollar, son algunas de las cualidades o las características que va a tener que ver con esta idea de noción. Y a partir de allí, bueno, ven que el título de esta placa y de la siguiente también es razón suficiente y punto de vista, ¿no es cierto? Que son los dos conceptos principales que me interesa destacar en esta primera parte del video. A partir de razón suficiente llegamos a una primera formulación de lo que va a llamar punto de vista, ¿sí? Va a decir que la proporción de la totalidad del mundo que expreso clara y distintamente tiene que ver con ese punto de vista. Y va a decir, lo que expreso clara y distintamente es lo que mi cuerpo ha extraído, lo que afecta a mi cuerpo. Antes veíamos un ejemplo en el de con relación a César, ¿no? A Julio César, que ha cruzado el Rubicón. Era una acción concreta que implicaba una localización, que implicaba, como dice acá,
algo relacionado con el plano físico. Lo que va a decir Leibniz es que cada persona, por ejemplo, va a expresar la totalidad del mundo, pero solamente una parte, una porción, la va a expresar clara y distintamente. El resto lo va a expresar, pero dice oscura y confusamente. Eso es lo que tiene que ver con el concepto de punto de vista. Y lo que va a decir también es que el concepto de punto de vista es primero, ¿sí?, con relación a la subjetividad. Es previo a lo que tiene que ver con la subjetividad. Sobre el punto de vista, entonces, se va a desplegar aquello que implica la subjetividad, y no al revés. La noción individual es el punto de vista bajo el cual el individuo expresa el mundo. Y ahí se articulan los dos conceptos, ¿no? El de punto de vista y el de razón suficiente. Dice el punto de vista como razón suficiente del sujeto. Esto después va a estar reformulado, algunas de estas nociones, en la noción que es la más famosa de Leibniz, que es la noción de mónada, ¿no es cierto? Esta mónada que tiene que ver con la noción individual, que expresa la totalidad del mundo, y que está relacionada también con esta idea del infinito. Cada noción individual, dice, abraza un pequeño número de singularidades. Y punto de vista, otra definición, que la marqué ahí en rojo, me parece importante, un pequeño número de singularidades extraídas de la curva del mundo. Esta noción de curva, vamos a ver con qué está relacionado, pero tiene que ver con toda esta parte matemática que trabaja Leibniz. Él va a decir, Deleuze va a decir que Leibniz realiza una teoría psicológico-matemática de lo que tiene que ver con las singularidades, ¿sí? Bueno, lo que les decía antes, el sujeto es segundo con relación al punto de vista, y a esto va a llamar el principio de los indiscernibles. Va a tener que ver con que para todo concepto hay una cosa y nada más que una. No hay dos gotas de agua idénticas. Acá es interesante la distinción que establece Deleuze. Dice que en la lógica clásica el concepto remite a una generalidad, ¿no es cierto? O sea, cubre una multiplicidad que engloba. Entonces, el ejemplo que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Dice la lógica clásica, el concepto de gota de agua las incluye a todas, ¿sí? En cambio, Leibniz dice que si prosigue en el análisis, llega un momento en que los conceptos ya no son los mismos. Por eso dice, no hay dos gotas de agua idénticas. Bueno, mi interés por este tema tiene que ver con que desde chico yo me preguntaba, ¿no es cierto?, esto de por qué cada persona es diferente, de qué manera, de qué... ¿Dónde aparece este tema de la singularidad, ¿no es cierto? No me preguntaba ni por un tema de estructuras o de categorías en cuanto a grandes estructuras o como por ejemplo podría ser neurosis obsesiva, histeria. Obviamente en ese momento, estoy hablando de cuando era bastante chico, ¿no es cierto? No conocía esos términos, pero quiero decir que no me preguntaba por categorías generales, sino justamente por esto de la singularidad. Tampoco era una pregunta que tuviera que ver con una valoración moral en cuanto a el bien y el mal, o por qué hay buenos y hay malos. Tampoco tenía que ver con una pregunta acerca de mecanismos, ¿sí?, o etiologías, que es gran parte de las formas y de las
y de las maneras como se ha estudiado mucho de lo que tiene que ver con la subjetividad en la psicología, en la historia de la psicología, en el psicoanálisis, en diversas corrientes. Pero aquello deja de lado, digamos, todo esto que tiene que ver con la singularidad, ¿no es cierto? Y cómo llegar a la singularidad más allá de las grandes categorías que engloban categorías diagnósticas o categorías estructurales del aparato psíquico, etc. Entonces, este texto, digamos que yo lo leí ya hace varios años, estas clases, antes incluso de que salga el libro de Editorial Cactus, se conseguían estas clases en algunas páginas de internet. Bueno, me llamó la atención y me interesó lo suficiente como para seguir trabajándolo, seguir investigándolo y ver ese contraste, ¿no es cierto? Que tiene que ver en gran parte con las transformaciones que se fueron dando en este momento histórico, ¿no? tan importante, siglos XVII y XVIII, con respecto a la subjetividad, con respecto a la noción de tiempo, de espacio, el surgimiento de la categoría del individuo, de la modernidad, el tema del parcelamiento de los saberes, el surgimiento de las ciencias, un cúmulo de transformaciones muy complejas en todos los ámbitos de la sociedad, dentro de las cuales estas categorías de singularidad, de infinito, quedaron de alguna manera deslegitimizadas. ¿Sí? Deslegitimizadas. Me compliqué ahí con la palabra. Bien, pero lo que quiero decir es que allí, en ese punto, hay algo que me interesa rescatar, ¿no es cierto? Bien, vamos a continuar con alguna de las siguientes placas. Va a distinguir lo que se llaman las verdades de esencia de las verdades de existencia. Va a decir que para las verdades de esencia el principio de identidad es aquel principio que tiene que ver con ese tipo de verdades. Y para las verdades de existencia va a presentar una categoría que es la categoría de la ley de la continuidad, que vamos a ver ahora con qué tiene que ver, pero que de alguna manera va siendo la consecuencia lógica de este principio de razón suficiente, tal cual como empezaba a definirlo, ¿sí? y a comentárselos. Esta ley de continuidad va a tener que ver con diferencias evanescentes. ¿Qué es una diferencia evanescente? Bueno, Leibniz va a decir es una diferencia infinitamente pequeña. Aquí aparece la categoría de infinito. Una diferencia infinitamente pequeña que tiende a desvanecerse, ¿sí? Por eso diferencias evanescentes es lo que va a permitir esto que él va a llamar ley de continuidad. Bueno, lo que les acabo de comentar, continuidad como el acto de una diferencia, en tanto tiende a desvanecerse, y continuidad asegurada por las relaciones infinitamente pequeñas entre dos elementos. Entonces, va a decir Deleuze en estas clases sobre Leibniz, un análisis del infinito es un análisis del continuo operando por diferencias evanescentes. Bueno, ¿cómo opera este tema de la continuidad en cuanto a la existencia? Va a decir Leibniz que lo que va a llamar el mejor de los mundos posibles no tiene que ver con una categoría de mejor en el sentido de felicidad, sino en el sentido de el que realiza el máximo de continuidad, ¿sí? Aquel en el cual las series, ¿sí?, tienden a acoplarse de manera tal que la continuidad sea mayor. Las series de sucesos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, los ejemplos que daba Leibniz
César cruza el Rubicón o Adán ha pecado, son situaciones y ejemplos puntuales, dice, que aseguran esta coexistencia de series de sucesos distintos y que aseguran cierta continuidad mayor y que son composibles, va a decir. Va a aparecer el término de composibilidad, que vamos a ver con qué tiene que ver, que también es interesantísimo. Bueno, hace una relación allí con el ajedrez de Deleuze. Dice, la mejor jugada de ajedrez, las que hacen que un número determinado y con valores determinados de piezas mantengan u ocupen el máximo espacio. Eso de alguna manera lo va a usar como metáfora de este tema de la continuidad, ¿no? Aquellas jugadas en el ajedrez que puedan ocupar, dominar el máximo de espacio en el tablero, van a ser las mejores jugadas. También es interesante, creo que en un momento lo dice, que el tablero en sí mismo no tiene un valor, ¿sí?, sino es en función de las piezas que expresan lo que está sucediendo en el tablero, las relaciones que hay entre las fuerzas de las piezas dentro del tablero, y de la misma manera va a decir, el mundo en sí mismo no existe, sino lo que existe son las nociones individuales o las mónadas que expresan al mundo, cada una desde su lugar, cada una desde su punto de vista, que expresan el mismo mundo, ¿sí? Por eso esta noción de composibilidad, es necesario que expresen el mismo mundo, pero que el mundo en sí mismo, más allá de esas mónadas individuales, no existiría. Ahí hay un paralelismo entonces con esta noción del ajedrez y esto del tablero, ¿no es cierto? Continuidad dice que tiene que ver con el medio de contener el máximo de cantidad de realidad. Y aquí aparece la relación o la articulación de esto con lo que trabaja Leibniz acerca del cálculo diferencial, ¿no es cierto? Dice que reúne los dominios de lo existente, ¿sí? Por eso lo que hablábamos antes, las verdades de existencia que tienen que ver con esta ley de la continuidad, y de las matemáticas. Y remite entonces a una simbólica de lo existente. Esta noción de simbólica es clave y todo lo que se desprende de eso, ¿no es cierto? Ambos dominios, el psíquico y el matemático, simbolizan, ¿no?, justamente este tema de lo simbólico. La vida psíquica y la curva matemática están regidas por la ley de composición del continuo. Bueno, en el siglo XVIII aparece, entre el siglo XVII y XVIII, este tema de la parcelación de los saberes, ¿no es cierto?, la separación, la especialización de los saberes. Entonces, por ejemplo, esta distinción entre los saberes que tienen que ver con lo exacto, las ciencias exactas, distintos y separados de lo que después se va a llamar las humanidades, ¿no es cierto? Esta gran separación, cómo de alguna manera está al servicio de velar lo que tiene que ver con esta articulación, ¿no es cierto?, entre la singularidad y el infinito, tan presente en este momento histórico y en los desarrollos de Leibniz. Entonces, por ejemplo, que la gran mayoría de los psicólogos no les guste la matemática o sientan un rechazo hacia la matemática, no tiene que ver con algo individual de cada uno, sino también con una construcción histórica en la cual si una persona, por ejemplo, se interesa por algo ligado a un saber humanista, bueno, lo otro queda de lado, ¿no? Queda de lado o aparece algo relacionado con cierto rechazo hacia lo exacto y viceversa, ¿no es cierto? Esto antes, por supuesto, no era así y la gran mayoría de los filósofos
o eran matemáticos directamente o tenían conocimientos de matemática. Bueno, Descartes, desde el álgebra y la geometría analítica, estudiaba las figuras y el movimiento bajo la forma rectilínea. Esto es útil para las verdades de esencia. Leibniz, con el cálculo diferencial, estudia la continuidad y las pequeñas diferencias, o diferencias evanescentes, lo que hablábamos antes, que sustituyen la identidad. Va a decir Leibniz, pero la naturaleza procede de manera curvilínea. Esto en contraste con Descartes, que estudiaba lo que tenía que ver con lo rectilíneo, ¿no es cierto? Más allá de las figuras y el movimiento, hay algo del dominio de las fuerzas. Esto es central, ¿sí? Algo del dominio de las fuerzas más allá de las figuras y el movimiento. El análisis infinito reemplaza el punto de vista de la identidad por el de la continuidad. Bien. Entonces, esta noción de singularidad, tomada desde la matemática, va a tener que ver con diferenciar lo singular de lo regular o lo ordinario, ¿sí? Va a haber puntos singulares, por ejemplo, ¿sí? En una figura. Para una curva compleja, los puntos singulares son aquellos puntos de vecindad a partir de las cuales algo crece o decrece. Va a empezar dando un ejemplo muy simple, que es el ejemplo de una figura simple, un cuadrado, ¿sí? Ahí los puntos singulares, obviamente, son los 4 puntos en los cuales hay un cambio, los 4 ángulos, ¿sí? Del cuadrado, donde hay un cambio de dirección de lo que sería la línea recta. En cambio, en una curva compleja, habla de esta noción de puntos de vecindad, ¿sí? A partir de los cuales algo crece o decrece. Aquí la relación diferencial cambia de signo, deviene igual a 0 o a infinito. La continuidad entonces tiene que ver con un prolongamiento de un punto remarcable, esto de la singularidad, sobre una serie ordenada, ¿sí? Hasta la vecindad de la singularidad siguiente. O sea que entre dos singularidades hay una serie de puntos regulares u ordinarios que las conectan, ¿sí? Nuestras percepciones, bueno, esa es la parte matemática, ¿sí? de esto que tiene que ver con la singularidad. Ahora vamos a la parte psicológica, que va a estar articulado con esto. Dice, nuestras percepciones conscientes nadan en un flujo de pequeñas percepciones inconscientes. La génesis de la vida psíquica se da a partir de los diferenciales de conciencia. El inconsciente leibniziano como totalidad infinita de los diferenciales de la conciencia. Es interesante porque Deleuze va a mencionar un inconsciente leibniziano que lo va a contrastar con el inconsciente freudiano, ¿sí? Vamos a ver de qué manera. Y eso a su vez lo va a relacionar con distintos linajes filosóficos. Me parece sumamente interesante eso. El inconsciente en Freud, dice Deleuze, tiene que ver con un conflicto u oposición con la conciencia. Una fuerza se opone a otra fuerza. Hay fuerzas antagonistas. En cambio, en el inconsciente en Leibniz hay una relación diferencial de la conciencia, como si dijéramos grados de conciencia, y dice que filosóficamente Freud depende de Kant y de Hegel. Vamos a ver ahora, en lo próximo, en las próximas placas, algunos conceptos que tienen que ver con Kant y con Hegel, que están relacionados con esto. En principio me interesa marcar esto, ¿no? En Freud, entonces, el inconsciente aparece como un conflicto, una posición, un antagonismo. Y se me ocurría hacer una relación, ¿no es cierto? En general, en el teatro,
hay una visión o una corriente que dice que en una escena, por ejemplo, lo central tiene que ser un conflicto, un determinado conflicto entre dos instancias antagonistas como la esencia o la base de cualquier escena. En cambio, hay otra visión, ¿sí?, que tiene que ver con una forma distinta de entender una escena, que no necesariamente remite a un antagonismo o a un conflicto, sino a lo que podríamos llamar intensidades, ritmos, silencios o pausas que no son vacíos, sino que cada una tiene como su cualidad y su intensidad. Aquello que tiene que ver también con la sensibilidad, ¿sí? Entonces, cómo hay también, tanto en esta noción de inconsciente, como en este ejemplo que les estoy dando en cuanto a la concepción de una escena, ¿sí?, en el teatro, o incluso una escena psicodramática, ¿no?, si queremos articularlo con la psicología, en la cual no necesariamente lo central tiene que estar en una posición de un antagonismo o un conflicto. Bueno, algo parecido en el campo de la literatura, podemos decir, esta idea de que cualquier relato tiene que tener una introducción, un nudo y un desenlace, ¿no es cierto?, como una estructura muy lineal y muy rígida, y obviamente hay muchas formas distintas de entender lo que puede tener que ver con un relato, que no necesariamente se agotan en esa idea, ¿no es cierto? Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿cómo opera este inconsciente leibniziano en relación a este tema, ¿no es cierto?, de lo singular, de cómo opera esta singularización, ¿sí? Va a decir que una forma muy simple de entender esto va a tener que ver con una totalización, ¿sí? Por ejemplo, el órgano de los sentidos opera una totalización de pequeñas percepciones. El resultado de eso es, por ejemplo, ver un color verde, etc. Y que esto tiene que ver con la relación todo-partes. Bueno, esto lo podemos relacionar, si se quiere, con lo que sería la psicología de la percepción, la Gestalt, también llamada psicología de la forma, en la cual, bueno, hay una totalización en el sentido de que el todo es más que la suma de las partes, pero va a decir Deleuze que hay una forma todavía más exacta, más compleja, más sutil de entender la singularización, que no opera por totalización, sino que opera de otra manera. Y vamos a ver cómo, ¿sí? Dice que la percepción consciente deriva, y ahí la palabra deriva es clave, por eso la marqué, de pequeñas percepciones inconscientes. Aparece aquí la noción matemática de integral, dice que supone los dos modos, el modo de totalización y este modo de singularización. Dice, deviene aperceptible significa consciente en Leibniz, por una pequeña adición o incremento, ¿sí? Vamos a ver qué es esa pequeña adición o incremento. Está en relación con esto que hablábamos antes, desde el punto de vista matemático, estos puntos de vecindad a partir de los cuales algo cambia, ¿no es cierto? Hay algo que cambia de signo, hay algo que crece o decrece. Bueno, eso tiene que ver con esta pequeña adición o incremento. Y algo muy importante que les mencionaba también recién, es que esto no tiene que ver con una totalización, sino con una singularización. Entonces, el ejemplo que da allí, ¿no es cierto? ¿Cómo pasan a la percepción global del ruido del mar? Nosotros escuchamos el ruido del mar como un todo, ¿sí? Pero también inconscientemente, en realidad lo que escuchamos es, dice Leibniz, y Deleuze lo toma de Leibniz, cada gota, ¿no es cierto? Cada gota del mar. Y dice que esto opera a partir del hecho de que arribo a la vecindad de un punto remarcable, ¿sí?
Al nivel de los puntos singulares, la relación cambia de signo y se hace la pregunta, ¿cuál es la relación diferencial en este caso, ¿no es cierto? En el caso de la percepción. Y dice, la relación entre los elementos físicos y mi cuerpo, ¿sí? Las vibraciones y las moléculas de mi cuerpo, la relación con la excitación física, con mi cuerpo biológico, es la relación diferencial de la percepción. Aquí volvemos al tema del cuerpo, que mencionábamos anteriormente, cuando damos el ejemplo del César, también del Rubicón, cuando iniciábamos con el tema del concepto de razón suficiente, pero aquí ya lo vemos en el sentido de explicar cómo se produce la singularización en el caso de la percepción y en relación a esto de la relación diferencial, ¿no es cierto? Bueno, ahí hace una mención a Jung, muy interesante, Deleuze, no se explaya, pero dice, en Jung hay todo un costado leibniziano, dice, introdujo un inconsciente de tipo diferencial, y ahí menciona a Deleuze que esa fue una de las causas de la ruptura de Jung con Freud, ¿sí? En general, habitualmente, otra forma de explicarlo es que Jung se interesa por toda una dimensión que tiene que ver con lo mitológico, lo simbólico, en relación a una dimensión también espiritual del ser humano, que en Freud queda totalmente velada, y que también esa diferencia tuvo que ver con la ruptura de Jung con Freud. Bueno, es todo un tema del cual daría también para hacer todo un desarrollo en sí mismo, ¿no es cierto? Pero aquí quería marcar en este punto lo que Deleuze dice en cuanto a este costado leibniziano en Jung. Bueno, dice toda suerte de grados intermedios entre el animal y el hombre, pero ha dispersado las continuidades, ¿sí? Toma de Leibniz esta idea de que se han dispersado las continuidades que no son visibles, ¿sí? Y que esto ha estimulado la vanidad del hombre, de alguna manera porque era necesario, porque era bueno para esta concepción de la continuidad que trae Leibniz, este dominio del hombre sobre la naturaleza, ¿no es cierto? Esta confianza desde una cierta sensación de superioridad ha sido necesaria para lograr este grado de mayor continuidad, ¿sí? Bueno, aquí vamos a la parte filosófica, la última parte que preparé para trabajar hoy. Hasta ahora vimos entonces los conceptos de razón suficiente, de punto de vista, vimos también lo que tiene que ver con el concepto de continuidad, de composibilidad, ¿sí? Y finalmente lo que tiene que ver con la singularidad, ¿sí? Tanto desde el punto de vista de lo matemático, del tema de lo que tiene que ver con el cálculo diferencial, la relación diferencial, como desde el punto de vista psicológico con respecto a la percepción, entendido de las dos maneras, tanto la totalización como, sobre todo, la singularización, ¿no es cierto? Bueno, dice Deleuze que Leibniz implica algo fenomenal para la filosofía del siglo XVII. Dice, no hay sustancia extensa, o lo extenso no puede ser una sustancia, es puro fenómeno que remite a algo más profundo. Leibniz dice que Descartes se ha equivocado, ha tomado un concepto puramente relativo, velocidad por un principio. Es necesario que figura y movimiento sean rebasados hacia algo más profundo, ¿no? Ahí aparece el tema de la fuerza, como vimos antes, y ahora lo profundiza, ¿no es cierto? Que el concepto no es del orden de lo extenso, es del orden de la fuerza. La figura y lo extenso no serían más que manifestaciones de la fuerza. La fuerza no es un movimiento, es la razón del movimiento. Y ahí dice una física del movimiento reemplazada, en este caso, tomando el concepto leibniziano, por una física de las fuerzas, ¿sí?
Entonces hace como un cierto resumen de lo que acabamos de ver y de a qué remite cada cosa, en donde dice que la identidad tiene que ver con la razón de esencia y con la ratio essendi, ¿sí? El concepto en latín. En cambio, la razón suficiente tiene que ver con la razón de existencia, con la ratio existendi. Los indiscernibles, con la razón de conocer, ¿sí? Esto de para cada cosa un concepto y solo uno, es la ratio cognoscendi. Y por último, el principio de continuidad tiene que ver con la razón del devenir y sería la ratio fiendi. Bien, algunas distinciones que tienen que ver con Kant, ¿sí? Kant va a decir, Deleuze opera es un punto muy importante en la filosofía, porque opera un cambio en lo que tiene que ver con la concepción del espacio y el tiempo, que está en sintonía con las transformaciones del siglo XVIII, con las transformaciones de las cuales les hablaba al principio del video, ¿sí? Que tienen que ver con prácticamente con todos los campos de la subjetividad. De la subjetividad no solamente, sino también de las instituciones, ¿sí? Para Kant, el conocimiento procede por proposiciones sintéticas. Conocer para Kant es hacer la síntesis de las determinaciones conceptuales y las determinaciones espaciotemporales. Kant da toda una nueva determinación del espacio y del tiempo. El espacio para Kant es una forma, no una sustancia. Nos dice que es la forma de exterioridad, la forma bajo la cual nos llega lo que es exterior. El tiempo será, por el contrario, la forma de interioridad. Las cosas son en el tiempo, eso implica que tengan una interioridad. Kant arranca del concepto, el espacio y el tiempo, y les da determinaciones completamente nuevas. Bien, esto desde el punto de vista filosófico, de alguna manera, dice Deleuze, adelanta un poco lo que tiene que ver con las transformaciones ligadas a la subjetividad moderna, ¿sí? Ligadas a lo que Foucault, por ejemplo, trabaja en cuanto al poder disciplinario, ¿sí? Y las instituciones de la modernidad, la categoría del individuo de la modernidad, dentro de la cual la vivencia del espacio, que va a estar segmentado, que va a estar de alguna manera mucho más delimitado, y del tiempo, que se va a vivir de una manera como un continuo, ¿sí? Cronometrado, en el cual, dentro de los análisis de Foucault, lo que tiene que ver con el cuerpo y con el detalle de los movimientos del cuerpo en el tiempo va a ser algo que va a estar mucho más regulado en las instituciones de la modernidad, ¿sí? Por ejemplo, en la escuela, en todo lo que tiene que ver con la escolarización, en las fábricas, en el hospital, ¿sí? En la prisión. Bueno, todo una nueva determinación del tiempo que va a ser vivida de manera muy distinta, ¿sí? Bueno, ahí Deleuze, de alguna manera, algo de esto toma, cuando en esta frase dice, bueno, mutaciones científicas, ciencia newtoniana, asuntos políticos, la Revolución Francesa ha implicado otro espacio-tiempo, mutación en la vida cotidiana que el lenguaje filosófico expresa a su manera, aun si se le adelanta. Bueno, ahí aparece entonces con Kant no solamente la transformación del espacio y del tiempo, sino la emergencia del yo como una categoría fundante, ¿no es cierto?, fundante del conocimiento. Donde, dice Deleuze, se va a romper lo que tiene que ver con las cadenas que vayan con algo más allá, con instancias que vayan más allá del yo. Vamos a ver de qué manera. Dice, Kant no es la apariencia, es la aparición. La aparición es la manifestación de lo que aparece en tanto que aparece, esto es, en el espacio y en el tiempo. No quiere decir la apariencia sensible, quiere decir la aparición espacio-temporal. Apariencia remite a esencia, aparición remite a condición o a sentido. La esencia, ¿sí?, dice Deleuze, deja su lugar al sentido, con
con Kant, ¿sí? Con Hegel, ¿sí? Que tendría que ver con una continuación y con todo el tema del surgimiento de la fenomenología, que lo desarrollan tanto Hegel como Husserl. El libro La fenomenología del espíritu, justamente a Deleuze le llama la atención ahí el título, ¿no es cierto? Fenomenología del espíritu, o sea, lo espíritu como algo que se va a limitar a lo que tiene que ver con lo fenomenológico, con lo que depende de los sentidos. Ya no hay más que un mundo, dice, detrás de la cortina no hay nada para ver. Para Leibniz el fenómeno simbolizaba la esencia, este tema de entonces la importancia de la simbolización, que lo marcábamos antes. Las filosofías creacionistas partían del infinito, había infinito. Entonces, en Descartes aparece el descubrimiento de la subjetividad moderna, ¿no es cierto? Con esta frase tan famosa, pienso, luego soy o luego existo. El pensamiento entonces remite a un sujeto. La ruptura de Kant con Descartes tiene que ver con que en Kant el sujeto pensante no es sustancia, es pura forma, condición de aparición de todo lo que aparece en el espacio y en el tiempo. Lo que ha desaparecido, y este es un punto también central, es el mundo habitado por lo divino, por lo infinito, ha devenido el mundo de los hombres, cambio en la noción de espacio y tiempo y cambio en la noción de sujeto. El sujeto pensante como pura forma, fundar el mundo y su conocimiento tal como aparece, sustitución de la forma del yo a la sustancia pensante. Kant erige el yo como primer principio, es la forma del fundamento, y dice Kant depende de la reforma, ¿sí? Como gran parte de lo que tiene que ver con su desarrollo y lo que propone, ¿no es cierto? Y la construcción de esa subjetividad. Pero esto me parece importante resaltar, el yo como primer principio y como forma de fundamento. Esto tiene que ver entonces con la síntesis de la finitud, el sujeto pensante, yo igual yo, he aquí la identidad sintética del yo finito que reemplaza la identidad analítica infinita de Dios. Bien, y ahí tomo un par de frases para complementar de Julia Varela. Julia Varela, vemos ahí en la cátedra de grupos en la facultad, un texto que se llama Categorías espaciotemporales y socialización escolar, del individualismo al narcisismo. Tomo 2 párrafos de ese texto, que es un texto muy interesante. Bueno, en la cátedra de grupos vemos también todo lo que tiene que ver con la producción histórica de subjetividad, ¿no es cierto? Lo que es la modernidad temprana, modernidad tardía. Me parece que es muy interesante toda esa dimensión para poder articular lo histórico con lo subjetivo y de alguna manera cuestionar esa visión o problematizarla también, en la cual lo subjetivo tiene que ver con una interioridad, ¿sí? O con una esencia. Desde ese punto de vista, esta posibilidad de abrir a una dimensión sociohistórica de la subjetividad nos acerca hacia una complejidad que es muy enriquecedora, ¿sí? Bueno, dice Julia Varela, con el inicio de la modernidad los códigos de saber se transforman y el hombre deja de ser un pequeño microcosmos en contacto permanente con todo el universo para iniciar un largo exilio destinado a separarlo cada vez más de la, entre comillas, naturaleza natural que entonces se instituye para alejarlo de la animalidad. Y el último párrafo, el poder disciplinario que desarrolla Foucault, sobre todo, juega por tanto y complementariamente en 2 terrenos, el de la producción de los sujetos y el de la producción de los saberes. Y así las tecnologías disciplinarias aplicadas al cuerpo permiten la extracción de saberes sobre los sujetos, saberes que a su vez, al ser devueltos al sujeto, lo constituyen en tanto que individuo, construyen su yo. ¿Sí? Lo que hablábamos recién en relación a Kant también. Esto de erigir al yo como primer principio.
Pero además, estas tecnologías, al incardinarse en el campo del saber, producen un disciplinamiento de los saberes, que es la condición misma de posibilidad de la formación de las ciencias. Bien, esa última parte también me parece muy importante porque tiene que ver con esto de la producción de los saberes y de cómo en este momento histórico aparece aquellos saberes que van a estar legitimados como separados del resto de los saberes, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver entonces con el estatuto de lo que va a ser científico y de lo que no. Bueno, espero que les haya interesado estos temas. Este video es introductorio a este tema, seguramente veremos en el futuro una continuación de estos temas que tienen que ver con estos desarrollos de Leibniz tan interesantes. Bueno, muy bien, estamos entonces por hoy terminando este video. Como les decía recién, espero que les haya interesado y continuaremos entonces la próxima. Hasta luego.